Entre tanto y cuanto, la música está sonando aquí en Teberga. Tenemos al maestro, a Teber, esas notas musicales con la flauta para luego trasladar sus conocimientos a la gaita. Una escuela de música que lleva funcionando ya bastante tiempo. Queremos conocer cuántos alumnos practican diferentes instrumentos aquí. Será un instante. Aquí nos vemos ya en Conexión Asturias. Estamos también en Teberga, en directo, en la Escuela de Música en San Martín, en la clase de gaita con Teber, que no solo es músico, también ingeniero y hace unas cosas electrónicas. ¿Cómo va la tarde, Juan Luis? Bueno, pues ahí están con Marcos en la clase. Mira, ahora se detienen para que podamos charlar, porque es verdad que en este espacio pues la música reverbera y las notas reverberan con insistencia. ¿Tiempo tendremos de hablar con él de su actividad propiamente musical, de sus trabajos discográficos? Pero ya que estamos en la Escuela de Música, pues nos ha acompañado aquí para saludarnos la alcaldesa de Teberga. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Amor. Hola, buenas tardes. Bueno, que no pare la música, nunca mejor dicho, ni aquí ni en la vida cotidiana, ¿verdad? Efectivamente, y en esos tiempos todavía más, ¿no? La música tiene que formar siempre parte de la vida y sobre todo en estos tiempos. Porque aquí la verdad es que la actividad se ha reanudado, se mantiene activa, hay muchos alumnos inscritos y lo cierto es que habéis mantenido un escrupuloso tratamiento, bueno, debido a la situación actual, para que nadie pueda quedarse sin las clases, ¿no? Sí, la verdad que es un lujo contar con unos profesores jóvenes y tan comprometidos como Pablo, además estudiosos de la música tradicional, está haciendo un trabajo de investigación, me consta, fantástico. Y luego, bueno, pues los niños y las madres, los padres que se implican mucho en que esta escuela de música siga adelante, ¿no? Es, bueno, muy... Es importante, sobre todo, que este tipo de actividades se sigan manteniendo a pesar de las circunstancias, de la situación, porque, bueno, de alguna manera hace que la gente sienta que su población, que su vida tiene cierto ámbito rutinario y esto es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Y además, mira, en el tiempo del confinamiento siguieron dando clases de manera por las redes virtual y eso también nos permitió a los niños mantener esa normalidad de antes, ¿no? De siempre. Y ahora, pues, continuar con todo el protocolo, con todas las medidas de seguridad y yo creo que es... bueno, fantástico pues contar en el mundo rural con muy esto. Muy felices de estar aquí en Teberga una vez más, deseando que liberen del confinamiento y que todo se allane para poder venir a Teberga a disfrutarla en toda su dimensión y en cualquier caso gracias también por dejarnos llegar aquí, muy amable. Vale, muchas gracias a vosotros. Alcaldesa. Buenas tardes aquí a Teber y a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Bien. Bueno, sabes que está jugando el Sporting, ¿eh? Sí. No sé cómo van, yo creo que deben ir empate a 0, pero luego lo miramos y lo comprobamos porque vamos a tenerlo si tiene afición a la gaita, que siendo del Sporting... Escucha, es que siendo... No, él sabe que yo soy Carballón, pero a ver, que somos asturianos todos. Pero él siendo del Sporting, yo imagino que mucho te tiene que gustar la gaita para no estar viendo el Sporting ahora. Sí. ¿Dónde cogiste tú esta afición de la gaita? ¿Por alguien de la familia o bueno, porque simplemente te pareció un instrumento interesante para aprender? Sí, porque me pareció interesante. Oye, así que no nos oye ahora. ¿Qué tal Teber de profesor? Bien. Bien. ¿Sí? Claro que me va a contar. Bueno, para acabar la conexión tienes que interpretarnos un tema, ¿te parece? Sí. Bueno, yo creo que se va a atrever. Y bueno, 15 años, ahí lo tenemos. Y además, Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Lleva ya unos cuantos años practicando, ¿eh? Sí, todavía echábamos cuentas ahora y yo creo que eran 4 años lo que dijimos que lleva Marcos tocando, o sea que bueno, es un placer ver también cómo crecen los alumnos año tras año. Bueno, tú das clase de gaita y de tambor. Sí, bueno, ahora sí, porque el profesor nuestro de tambor está, Arsenio, está de baja paternal, entonces bueno, le estoy sustituyendo. O sea, enhorabuena. Sí, sí. Pues sí. Incluso, Arsenio, enhorabuena. Y bueno, dentro de este año 2020 hay buenas noticias, ¿no? Sí, sí, por lo menos, oye. Y bueno, nada, eso, estamos con la escuela, tenemos más de 10 alumnos matriculados, que bueno, hay que pensar que estamos en el ámbito rural, que es complicado muchas veces sacar gente de estos tipos sitios de localizaciones. Bueno, también tenemos lo de la escuela online, que la verdad que nos ayuda también a llegar a más gente dentro de estas circunstancias. Oye, ¿y es fácil dar una clase online? Para ti como profesor esto es bueno, tiene su complejidad, ¿eh? Sí, el tema es, por ejemplo, como soy ingeniero informático, una planificación para hacer las clases aún mucho más llevaderas. Tengo un proyecto de un puntero digital que estoy en ello, a ver si lo puedo sacar para comienzos del año que viene. O sea que la verdad que es un camino que tenemos que recorrer. Ya me contarás de dónde sacas tiempo para todo, ¿eh? Luego eso ya será para otra conexión o para otro día. Pero ahora por terminar, si te parece, venga, infla ahí bien esa gaita, que suene y que retumbe, y con esta conexión nos vamos. Dentro de un ratito hablaremos con el profe de esos proyectos musicales personales en los que está embarcado, pero esta primera conexión, el fin, el protagonismo es para Marcos, que nos va a interpretar, bueno, pues un tema muy interesante, que es una jota.
Pues se le da bien, se nota el trabajo de cuatro años. ¿De CAI o de Rampla? El caso es que ahora volvemos a la música, a ver si llegamos a tiempo a la clase de tambor, que de todo hay en la Escuela Municipal de Música de Teberga, y además tenemos que hablar con Teber de cómo combina la música y los instrumentos tradicionales con la ingeniería electrónica. Yo estoy en ascuas. Juan Luis. Bueno, ahí tienes a Miguel con el tambor. Ahí está, un fenómeno. Muy bien. Te daría una ovación, Miguel, de estas que hacen gala, porque la verdad es que lo haces fenomenalmente bien. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Desde los 6 años, 3. ¿Y Toma. tienes ahora? 9. O sea, llevas practicando desde cuando eras niño, a los 6 años. Hace ya muchísimo tiempo. Ahora tienes 9, pasa el tiempo volando. Oye, ¿y has conseguido en 3 años manejar el tambor de esa manera? Bueno, antes cuando tenía 4 o 5 años me compraron un tambor y cuando iba a casa de mis abuelos, pues lo tocaba a veces. Oye, en tu casa te voy a decir una cosa, que tienen el cielo ganado, porque a cualquier niño en un momento dado le da por pedir a los Reyes Magos o plantear que le regalen para el cumpleaños un tambor, y no te creas tú que a todo el mundo le conceden el deseo. Porque claro, es un instrumento que hay que tener vecinos, de difícil muy tolerantes convivencia. para estas cosas, como para la gaita, ¿eh? También. Como para la gaita, pero en tu caso ha sido así, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿cuánto pesa este tambor? ¿Tú sabes más o menos? ¿Pesa más el tambor que tú o no? No. No. Por ahí andaréis. No mucho. Por ahí andaréis. ¿Cuántos días vienes iba a decir a entrenar, a ensayar? Nada, Bueno, ¿cómo como entrenar? Marcos, un día a la semana. Un día a la semana. Y oye, en un día a la semana, María, mira cómo se le da, ¿eh? María, escúchame, Te que escucho. tú vienes aquí y te pone a funcionar en un momento, ¿eh? En un momento te enseña aquí a manejar el tambor o lo que tú quieras. Bueno, oye, la verdad es Oye. que es increíble, ¿eh? Sí, la verdad, eso, si echas números, es un tercio de su vida y va tocando el tambor, ¿no? O sea Efectivamente, que- con lo joven que es. Pues nada, la verdad que tenemos suerte, que en parte también viene un poco de la tradición aquí en Teberga, de que siempre hubo gente aquí en nuestros concejos que tiraron por tambor, gaita y demás, o sea que en ese sentido, pues ellos siguen la tradición también. Bueno, además que tú estás especialmente comprometido con la protección, el mantenimiento y que no se pierda la tradición musical de la zona y Sí. particularmente de estos dos instrumentos, ¿no? Sí, totalmente. Y estamos haciendo una investigación sobre eso, fuimos al archivo de la iglesia. Maravilla. Entonces, claro, hay que poner las cosas en tiempo y en contexto. Es decir, claro, ¿cuánto tiempo llevamos con gaita aquí? ¿Dónde están los números esos, no? Y la verdad que encontrarlos siempre es un placer porque, bueno, nos da esa idea de perspectiva de decir, vale, esto es mucho más de lo que creemos. Además que bueno, que son dos instrumentos en donde que para alguien que se sienta de verdad asturiano, sea asturiano residiendo en Asturias o incluso de fuera, pues es algo que son sonidos que te emocionan en cierto modo, ¿eh? Son muy nuestros, son muy propios. Sí, es parte de la banda sonora nuestra, yo suelo decir. Bueno, hablando de bandas sonoras, yo sé que llevas un tiempo metido en proyectos muy personales, que lejos de sacar un trabajo discográfico que aglutine diversos temas, tú vas soltando diversos sencillos. Hace poco ya lanzaste uno que llevaba por título, Saltonguetón. pero antes de ese, Era Fallendo. Fallendo. Y Fallendo. ahora está el saltonguetón, que Sí. me gusta mucho el nombre. ¿No te gusta a ti ese concepto un poco híbrido? Sí, de saltón y Saltonguetón, que es reggaetón. como así un guiño un poco a la música actual. Sí, incluso es el resumen de lo que es el tema, ¿no? Es un baile asturiano que es el saltón mezclado con un reggaetón, que sobre todo es lo que decía eso de tratamos de llegar a los chavales nuevos ahora con la gaita y demás, y puede ser algo anacrónico, piensan que es como de mayores, ¿no? Entonces, que puedan escuchar canciones que ellos escuchan y vean que la gaita está ahí, o los instrumentos nuestros. ¿Y podríamos escuchar el tema que ahora mismo estamos viendo en la partitura Sí, para sí, sí. despedirnos? Sin problema. Bueno, pues hoy ha sido Pues un ala. placer. Volveremos porque esto da para mucho y tendremos que charlar con él más detenidamente sobre esos proyectos. Pero venga, vamos con el saltonguetón. Le vas a ayudar al tambor, ¿no? Venga, pues con ellos dos os dejo y a Teberga volveremos y ojalá que sea cuando todo esto mejore para disfrutar del concejo en toda su dimensión. Bueno, pues ahí vamos con ellos. Saltonguetón. Allá va.
canción muy curiosa, porque una no sabe muy bien si bailarlo como un reggaetón o como un saltón. Es una cosa peculiar. Pero no tenemos tiempo.